Histórica violación de derechos humanos del pueblo Rapa Nui, por Alberto Otu Chávez, presidente del Consejo de Ancianos, 1987. Rapa Nui o Isla de Pascua ha sido objeto de muchos estudios e investigaciones realizadas por especialistas de distintas nacionalidades, pero la mayoría ha privilegiado lo concerniente a la reconstrucción y restauración arqueológica. Como muestra tenemos a Tai Agua Kivi y otros. No se ha efectuado en cambio ningún estudio respecto a la comunidad étnica y sus derechos ancestrales, como el caso de la tenencia de la tierra. Este pueblo ha sufrido sucesivos cambios derivados con el contacto de autoridades gubernamentales que no han tenido un mínimo respeto por nuestra cultura, totalmente diferente al resto de los habitantes chilenos y continentales, y cuyos resultados no han sido previstos en todas sus consecuencias. El pueblo Rapa Nui, antes del contacto con extranjeros, tenía establecidos los aspectos puntuales de nuestra cultura, de derechos y deberes concernientes a las familias, comportamientos entre padres e hijos, modo de vida en el medio ambiente, creencias, etc. Actualmente los problemas se han agravado tanto que requieren pronta solución. El Consejo de Ancianos Rapa Nui es una entidad de análisis y toma de decisión formado por 36 miembros y cuya representa a cada apellido de la isla, cuyo objeto es defender nuestros derechos a la territorialidad, cultura e intereses de Rapa Nui. La autoridad administrativa no reconoce la autoridad de atribución del Consejo de Ancianos, pues según ellos no corresponderían de acuerdo a la ley chilena. Absurdo concepto, puesto que la soberanía de Isla de Pascua o Rapa Nui fue entregada a la República de Chile el 9 de septiembre de 1888 por el acuerdo de voluntad entre el rey Rapa Nui Atambu Tequena, que representaba a los jefes ancianos y al pueblo pascuense, y el capitán de corbeta de la Marina de Chile, don Policarpo Toro Hurtado, en representación del gobierno de Chile. En dicha entrega de soberanía, los jefes Rapa Nui reservaron sus derechos e investiduras, como consta en documentos enviados por Policarpo Toro Hurtado a las autoridades chilenas. En ellos dice: abajo los firmantes jefes de la isla de Pascua declaramos ceder para siempre y sin reserva al gobierno de Chile la soberanía plena y entera de la citada isla, reservándonos al mismo tiempo nuestros títulos de jefe de que estamos investidos y de que gozamos actualmente. Una proclamación celebrada ese mismo día, firmada por el capitán Policarpo Toro, expone: declaramos aceptar, salvo rectificación del gobierno de Chile, la cesión plena y entera y sin reserva de la soberanía de Isla de Pascua, cesión que nos ha sido hecha por los jefes de esta isla para el gobierno de la República de Chile. Al respecto existe una seria documentación nunca discutida en su originalidad y alcance, demostrativos de que el acuerdo de voluntades de las partes entre el gobierno de Chile y la autoridad política Rapa Nui se refirió a soberanía y no a propiedad privada. En ninguna parte de dicho acuerdo se menciona la intención de adquirir la propiedad física de la isla, pactando solamente su soberanía, de forma de que Rapa Nui llegó a incorporarse al Estado chileno y a la nación mediante dicho acuerdo. ¿Por qué los jefes ancianos Rapa Nui aceptaron la solicitud chilena de entregar la soberanía de Isla de Pascua? Según muestra la tradición y documentos, Policarpo Toro, en nombre de su gobierno, ofrecía a cambio educación, progreso y importantes respecto a la protección de la tierra de los pascuenses o rapaníes como propiedad privada y para siempre, lo que no ha cumplido. Luego del acuerdo de voluntad entre las partes, fue nombrado por el gobierno chileno como agente de colonización a don Pedro Pablo Hurtado, capitán de ejército de Chile y hermano de Policarpo Toro. En 1895 toda la población pascuense es arrinconada a punta de fusil en una pequeña reserva de 100.000 metros cuadrados en Angaroa, sin dejarle espacio para plantar. Les fueron quitadas sus tierras, animales quemadas sus plantas, estaciones llevaron animales para que comiencen, que salvaron de las quemazones. Murieron niños de corta edad y personas por falta de alimentos. Por las noches algunos hombres y mujeres saltaban las cercas para ir donde fueron quemadas sus plantas, a levantar piedras buscando algún grano de porotos o tubérculos para comer. Este acontecimiento en nuestra tierra lengua se le llamó Onge Cote Jurehuere. Si eran sorprendidos por los cuidadores de la empresa, eran azotados
y castigados a trabajo forzado. Ese mismo año Pedro Pablo Toro Hurtado arrendaba las tierras de la isla por orden de Policarpo Toro a extranjeros y comenzaba desde allí la explotación de nuestra tierra, animales, hombres, mujeres y niños. Los extranjeros, creyéndose con derecho sobre los pascuenses, lo hacían trabajar como esclavos. Incluso los reyes Rapanui fueron sometidos sin consideración. El rey Atamu Tequena, que había entregado la soberanía de nuestra isla para Chile, también tuvo igual trato. Los pascuenses luchaban en contra de esta injusticia y sobrevivían, demostrando así que eran dueños y señores de sus tierras sin aceptar jamás la condición alguna. Hasta la actualidad, la compañía explotadora aplicaba trabajo forzado a todas las mujeres mayores de 14 años, solteras o casadas, y a los hombres de 14 años hasta más viejos, trabajo que debía realizar de sol a sol sin derecho a alimentación, remuneración ni descanso. La noche de luna se le hacía trabajar hasta medianoche y el que se negaba por cansancio u otro motivo era azotado. Todo esto sucedía después del acuerdo de voluntades del 9 de septiembre de 1888. Atamu Tequena sufría moralmente al comprobar que había sido engañado por el chileno Policarpo Toro Hurtado y impedido ejercer su mandato al ser rechazado por los propios pascuenses. Entrega su cargo a otro descendiente de reyes de la tribu de los Miru, Simeón Riroroco, a Ngure, conforme a la voluntad general de los jefes tribales y al pueblo en general. Triste es para el pueblo Rapanui que Atamu Tequena no fuese reconocido por los chilenos por la soberanía que le entregó. No existe en la isla nada que recuerde su memoria. Encontrándose Simeón Riroroco en posesión del cargo, comprobó que no habían cumplido el acuerdo de voluntades por parte de los chilenos. Protestaba ante el administrador, que también ejercía el cargo de gobernador marítimo, nombrado por el gobierno chileno como su representante, pero sin encontrar respuesta o solución. Durante la administración de uno de los colonizadores chilenos, Alberto Chávez Manterola, falleció el pascuense Nicolás Iti Teao a causa de una herida del vientre que le hiciera un chileno de nombre desconocido, por motivo que el pascuense no quería beber vino el día 18 de septiembre, día de la independencia nacional. Las autoridades nada hicieron al respecto, sencillamente murió un pascuense y para ello no hay justicia. Viendo Simeón Riroroco el sufrimiento de su pueblo, pidió autorización al gobernante marítimo Alberto Sánchez Manterola para salir de la isla hacia el continente Chile a hablar con el presidente de la República respecto a las injusticias que se cometieron con su pueblo. En ese tiempo ningún pascuense podía asentarse a la isla porque la compañía explotadora lo tenía prohibido, ya que eran declarados leprosos. Se conseguía con ello mano de obra gratuita, así que Simeón viajó al continente en compañía de Juan Tepano y Juan Araquiria. Los últimos viajaban en cumplimiento del servicio militar obligatorio del regimiento 2 Maipo de Valparaíso. A la llegada de Simeón Riroroco a Valparaíso, el intendente de la provincia quiso hablar con él, pero este no lo aceptó, puesto solo quería hablar con el presidente de Chile, de acuerdo a su rango. Al retirarse el rey de la intendencia de Valparaíso, Juan Tepano y Juan Araquiria se encontraron con un tal Alfredo, empleado y persona de confianza de Enrique Merlet. Este último era un comerciante chileno y explotador de la isla de Pascua. Continuado con Alfredo, este invirtió al rey Simeón Riroroco a cenar y a pernoctar en su casa ubicada en el Cerro Alegre de Valparaíso. Al día siguiente, Alfredo avisó a Juan Tepano y a Juan Araquitia en el regimiento Maipo que fuesen a visitar al rey, que se encontraba muy enfermo en el hospital Van Buren. Cuando los 12 pascuenses encontraron el hospital, allí informaron que el rey había fallecido por envenenamiento. El cuerpo no estaba en el hospital. Mientras tanto, al conocimiento de la tragedia de la muerte del rey, fue sucedido por su hermanastra Angata Beritaji. Ella era una mujer pascuense de la tribu de los Miru, Guaumoana,
que fue llevada por los misioneros católicos a Tahití en 1872, en donde ingresó a la escuela de catequista de Moorea. Años más tarde regresa a la isla de Pascua, enviada por el obispo de Tahití, Tepano Hausen, para que hiciera cargo de la iglesia de Pascua, trayendo ovejas y vacunos para hacer crianza de estos animales que fueron robados por la compañía explotadora. De Angata nacieron muchos hijos. Sus descendientes conformaron la mayor parte de la población pascuense de Rapa Nui. Angata continuaba exigiendo el cumplimiento y respeto de los derechos del pueblo de Rapa Nui, hablando con los administradores de la compañía hasta 1913, año en que ella fue tomada en firme decisión de exigir a la empresa que devuelva los vacunos y ovejas de nuestro pueblo a las autoridades administrativas chilenas, que arrendaron la isla en 1895 por un valor de 1.200 anuales y por el plazo de 20 años. En ese tiempo era administrador de la compañía el ciudadano Don Henry Percy Edmunds, quien negó a devolver los animales a los pascuenses. Angata era secuestrada por Daniel Teave y Matías Hitu Cavatutía. Como Edmunds se negara a entregar a los animales, Angata ordenó a Daniel y a Matías que reuniera a la gente para ir a sacar a los animales que les pertenecían y que se encontraban en poder de la compañía, no sin antes avisar a Edmunds de su decisión. Edmunds y sus empleados, incluidos los oficiales y tripulantes del buque anclado en la isla, se preparaban armados de fusiles para repeler a los que consideraban ladrones. Los pascuenses, sabiéndose dueños de sus animales, traspasaron a caballo la cerca de la compañía sin temor alguno, sacando allí 40 vacunos y 100 ovejas que servían de alimento para ellos y su familia. Según cuentan los abuelos, cuando ellos fueron en busca de los animales, cayó una espesa nieblina, motivo del cual los cuidadores armados no vieron. En cambio, los pascuenses veían perfectamente, traspasando la cerca sin que los animales emitiesen un solo ruido pudiese delatarlo. Esto fue confirmado por el propio administrador Henry Edmunds. Pasado un tiempo, Angata avisó nuevamente a Henry Edmunds que si no llegaban a un acuerdo volverían a sacar los animales. Otra vez Edmunds y sus empleados armados sucedieron lo mismo de la vez anterior, sacando a los pascuenses 60 vacunos y 100 ovejas, lo que hacía un total de 100 vacunos y 20 ovejas. Lamentablemente, en esa oportunidad llegó el buque de la Marina de Chile, la corbeta General Baquedano. Alertado por el administrador, los pascuenses fueron acusados de ladrones y tomados presos, excepto Angata, haciendo doseles un sumario. El fiscal, un capitán de corbeta de apellido Escobar, dicho sumario sobreseyó a todos los menos a Daniel María Teave, que a petición del administrador Edmund fue llevado atado al continente, Chile, de delincuente y considerado líder peligroso para los intereses de la compañía explotadora. Daniel María Teave falleció en Chile en forma misteriosa, al igual como sucedió con Simeón y Orozco. Nunca se supo oficialmente en la isla cuál fue la causa del deceso ni dónde fueron sepultados sus cuerpos. Cabe preguntarse qué pasó con la promesa de la protección y progreso por las autoridades chilenas a través del capitán Policarpo Toro el 9 de septiembre de 1888. ¿Dónde estaban dichas autoridades mientras se esclavizaban a los pascuenses? Es posible que a causa del sumario anteriormente mencionado, Chile enviara a la isla a autoridades de gobierno como gobernadores marítimos, se hiciera algunas mejoras en el leprosario, en el cual los internados comenzaban a recibir algo de alimentos como carne y leche. Como información, el primer leprosario que llegó a la isla fue de un hombre hijo de tahitiana llamado Esteban y que tenía en el transporte Angamos, comandado por el capitán Policarpo Toro. Este hombre fue el que contagió a los pascuenses de dicha enfermedad. Una vez puesto el funcionamiento del leprosario, los primeros auxiliares médicos enviados por Pascua no poseían conocimiento de la lepra. Por tal motivo establecieron todas las familias pascuenses deberían ser examinadas una vez a la semana. Los pascuenses tenían que asistir al consultorio en donde debían desnudarse para ser examinados. Si en este examen se les encontraba una mancha en el cuerpo, de inmediato eran encerrados en el leprosario. Comenzaron así un grave error, pues recién allí eran contagiados debido al contacto directo con cual realmente enfermos de lepra. Muchos de los padres escondían a sus hijos
que nacían de manchas, pues común que lo tengan los polinésicos, arriesgándose a ser llevados presos por incumplimiento de tal disposición. Gracias a esos padres se evitó que todos los pascuenses fueran leprosos. Estos vejámenes durante hasta 1963, cuando las autoridades sanitarias con apoyo del gobernador marítimo quisieron aislar a 60 niños sanos que tenían entre 7 y 10 años, cuyos padres supusieron firmemente. Felizmente llegó en esa oportunidad a la isla el buque Escuela Esmeralda. El comandante ordenó al medio que no se aislara a los menores por unas simples y pequeñas manchas en su cuerpo. Este error habría sido desastroso y fatal para el pueblo Rapa Nui. Los pascuenses que no enfermaban quedaban bajo régimen militar y debían pagar como impuesto para el fisco con un día de trabajo y sirviendo a los blancos. Así se denominaba a los funcionarios continentales, haciendo labores domésticas para ello, dar alimento a los cerdos y plantar verduras y otros trabajos similares. También se les prohibía pescar en todos los sectores ocupados por la compañía explotadora. Para hacerlo debían solicitar permiso al gobernador marítimo, el que era concedido si el visitante tenía buena conducta. En el caso del contrato, el permiso era negado. En 1913, el comandante de la Armada de Chile, Basilio Rojas, ordena quitar la bandera pascuense en Reva Reimiro, que se izaba todos los domingos, día que se realizaba asamblea de los pascuenses. Desde entonces fue prohibido usarla, a pesar de que en el Acuerdo de Voluntades de 1888 Chile se comprometió a respetar los derechos y decisiones del pueblo pascuense. Después del sumario por el acarreo de sus animales, en 1914 es nombrado sucesor de Angata, Moisés Tujereveri, que duró muy poco en el cargo porque la compañía explotadora lo consideraba líder peligroso para sus intereses, por lo que fue llevado al continente. Posteriormente ingresaba a la Marina, regresando a la isla totalmente cambiando en su forma de pensar referente a los derechos de los pascuenses. El gobierno de Chile reemplazó a Moisés Tuereveri por Juan Tepano Arano, quien había viajado a cumplir su servicio militar. Fue nombrado cacique. Lamentablemente Tepano fue muy negativo para los pascuenses por apoyar a la compañía explotadora que azotaba a sus propios hermanos pascuenses. Debido a esta mala conducta con su pueblo, fue rechazado y se retiró voluntariamente en el cargo en que había sido puesto por el gobierno chileno. Después los pascuenses trataron de formar grupos que representaran. Estos sugirieron a los líderes Daniel Chávez Manuejorora y Mateo Jereveri Vaca, Gabriel Jereveri Vaca, Isaías Fati Paraquei, Matías Otto Ica. Ellos fueron por primera vez y realizaron una huelga exigiendo a la compañía lo siguiente: establecimiento de 8 horas de trabajo, el derecho de cada trabajo a ganar una suma de dinero por el trabajo realizado, derecho a recibir alimentos durante cualquier faena realizada por los pascuenses en favor de la empresa, establecimiento del valor real de las mercancías que se vendían por la empresa, la educación prometida por Policarpo Toro Hurtado en nombre del gobierno de Chile, que no se había cumplido. Por estas justas peticiones, los pascuenses fueron azotados y amenazados por el gobernador marítimo de ser llevados a la isla por más afuera. Sin embargo, se pusieron firmes. Finalmente lograron algunos de estos derechos, como por ejemplo que se les daba carne y sueldo a los trabajadores. En el caso, siempre fueron perseguidos por las autoridades chilenas. Desde la llegada a Tahiti, Salmón, socio de otro explotador de la isla de nombre John Brander, que llegó a la isla en 1867, se le obligó a los pascuenses a hablar la lengua tahitiana, prohibiendo la lengua Rapa Nui, porque la esposa de Salomón, llamada Toe, era tahitiana, y porque era otra forma de controlarlo, para lograr que los pascuenses fuesen leales a la compañía explotadora. Los pascuenses no aceptaron pasar los azotes y otros castigos que recibían de Salmón. El problema de la tierra. En abril de 1929 el gobierno chileno pone en término la concesión de la compañía explotadora y el fisco chileno ordena a los bienes nacionales a inscribir las tierras de Isla de Pascua en su nombre. Dicha orden no fue cumplida por razones que desconocemos. A todo esto, los pascuenses no sabían lo que pretendía hacer el fisco, puesto confiaban en el acuerdo de 1888, según el cual tiene solamente la soberanía de la isla y no así la propiedad de la tierra, que es de los pascuenses. Resultado: con la entrega de la soberanía de Chile vino la esclavitud y la inscripción de nuestros
tierras en nombre del fisco, lo que demuestra una abierta usurpación por la buena voluntad de los jefes Rapanui al entregar la soberanía a Chile. Finalmente, en noviembre de 1933 se inscribe en totalidad las tierras pascuenses en nombre del fisco, aplicando el artículo 590 del Código Civil chileno, que dice: son bienes del Estado todas las tierras que están situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño, es tierra fiscal, sin considerar el verdadero derecho de propiedad que corresponde a los pascuenses. Dicha inscripción fue publicada en el diario El Heraldo de Valparaíso como forma de demostrar su derecho. Cabe agregar que hasta 1987 aún no llegaban los diarios de Valparaíso a Isla de Pascua. ¿Cómo podrían entonces informarse los pascuenses que sus tierras eran inscritas en nombre del fisco? Para poder justificar esta inscripción fiscal, los gobernantes marítimos empezaron a extender los pascuenses un título provisorio por los terrenos que ellos vivían, explicando que era una forma de ordenamiento y por lo cual no tenían problema alguno, en el cual el título provisorio se establece: el beneficiado tiene obligación de mantener cerrado y arbolado el cultivo de su terreno, perdiendo todo derecho si durante un año no lo hiciere. No podrá grabar ni enajenar el terreno en que se le entregara a su usufructo mientras el Supremo Gobierno dispone de su posesión definitiva. Este requisito no fue entendido por los pascuenses y fue pasando el tiempo. Al 11 de noviembre de 1779, fecha en que se dictó el DL 2885. Todo esto era inexplicable para los pascuenses, en su mayoría analfabetos. Debían aceptar los títulos del lugar que vivían y eran obligados a abandonar sus propiedades de sus antepasados si alguno poseía más de 5 hectáreas. Más aún, dichos títulos tenían cláusula que si el terreno no estaba cerrado, arabolado y sembrado en un plazo determinado, perdería el derecho sobre esas tierras de 5 hectáreas, las que posteriormente eran entregadas a otro o sencillamente eran denominadas terreno fiscal. A todo esto, los malos tratos continuaban. Si los pascuenses reclamaban, eran castigados físicamente y encarcelados, según las autoridades, por faltarle respeto a un blanco. Si un niño blanco castigaba a un niño canaca o pascuense, este no podía devolver el golpe, ni siquiera con sus palabras. Si esto sucedía, era castigado incluso el padre. El castigo consistía en trabajar para los blancos por las noches y eran encerrados en garitas. En 1938, por falta de alimento y otros graves motivos, la señora Clemente Gito se trastornó. El doctor Álvaro Tejeda L. y practicante Arsenio Flores la castigaban aún más, encerraban en una cueva subterránea de 150 de 1,5 metros de diámetro y 1,5 metros de altura dentro del sitio del cementerio, aduciendo que era un peligro público. En 1940, nuevamente los pascuenses nombraron a 3 personas para que se representen sus intereses, puesto que los nombrados anteriormente, algunos habían fallecido y otros renunciado por falta de garantía a las autoridades. 3 personas eran Daniel Chávez Manujurororoa y Juan Chávez Manujurororoa. Alberto Juquemaque y otros llevaron las peticiones pascuenses a conocimiento de las autoridades del gobierno chileno y la compañía explotadora, y a pesar de que consiguieron algunos beneficios, el maltrato continuaba. Consiguieron que se instalara un comedor con mesa, platos y olla y servicios, así terminando con los medios tambores con los que se cocinaban anteriormente. Lograron además precios más convenientes del kilo de arroz de maíz y los que los pascuenses vendían en la compañía. Para la crianza de cerdos se logró que el trabajo fuese asignado a los jefes de familia y no por referencia o en recomendaciones. El mismo año, en 1940, comenzaron los pascuenses a desobedecer la autoridad administrativa, escondiéndose en las bodegas de los buques de la compañía que venían en busca de las mercaderías, lana, cerdos, mantecas y otros, que era llevada a Chile continental. Así, por medio de los periódicos nacionales llegaron nuestras quejas a las autoridades de gobierno directamente, logrando con ello lograr un poco de la muestra de situación por los malos tratos que continuaron. En 1949 comenzaron el trabajo de una cancha de aterrizaje para aviones Catalina. Los pascuenses
hombres, mujeres y niños trabajaron en la limpieza de piedra y maleza. Las mujeres y niños en vestidos recogían piedra y los hombres acarreaban las piedras en carretas y carretillas. En 1951 llega el avión Catalina 205 en Manutara, comandado por el comandante Roberto Parragué, y los isleños asistieron a recibirlo, cantaron con mucho entusiasmo y un canto especial que compusieron para tal evento. Desde 1949 a 1951 los pascuenses trabajaron sin pago ni alimentos, haciendo el camino. Más tarde sería la pista de aterrizaje. Todo el trabajo que lo hacían con la esperanza de salir algún día hacia Chile, aunque llegaran alimentos y ropa, lo que era muy escaso en ese tiempo. Las autoridades le hacían creer que con esta pista de aterrizaje sería de mucha utilidad para el pueblo pascuense. Sin embargo, se convirtió en un monopolio de la empresa aérea LAN Chile, que explota a los pascuenses cobrando precios inalcanzables por el flete. Incluso los artículos de primera necesidad, por ejemplo, si un kilo de azúcar de Chile vale $1 norteamericano, el valor del flete por kilo a la isla cuesta $3.50 el kilo. Un pasaje de Tahití al pascuense le cuesta $1.200. Un tahitiano o francés para venir a la isla, el mismo avión LAN Chile, le cuesta $390. Cabe preguntarse, ¿por qué esta gran diferencia o discriminación? Todo este pago a los pascuenses por haber cedido la soberanía de la isla a Chile y trabajar sin pago de alimentación. Nunca hemos pedido que se nos regale lo que necesitamos, sino que una misión de soberanía, los artículos de primera necesidad sean subvencionados por el aislamiento del que nos encontramos, tal como en Chile lo hace la Antártica. Se logró que las mercaderías que vendía la compañía explotadora fueran ofertadas forma de pareja y se diera preferencia a los blancos o continentales que se le enviaba al gobierno chileno. En todo caso, un día se les vendía a los pascuenses y otro a los continentales. Estos últimos reclamaron que los pascuenses solo podían sobrevivir sin mercadería, y no así los continentales, que estaban acostumbrados a las comodidades. Nuevamente los pascuenses fueron postergados, perdiendo lo logrado por sus defensores. En 1953 la compañía explotadora de la isla de Pascua traspasaba todos sus bienes que tenía de los pascuenses, incluyendo animales, a la Armada Nacional, sin costo alguno. En 1965 la Armada traspasa los bienes y animales de la Corporación de Fomento y Producción Corfo. Los animales bovinos fueron exterminados en 1980 y los bienes destruidos. En 1952 la autoridad de gobierno llama a los ancianos para que formen un grupo de representativos y reemplazan las tres anteriores, los cuales fueron denominados consejeros, y ellos fueron Esteban Tepano, Napoleón Ica, Pedro Atán, Jorge Tepano, Lázaro Otus, Juan Luis Pacomio, Leonardo Pacarati, Luis Atán y Juan Pont Gil. Este grupo trató de solucionar los problemas pascuenses con ideas de la autoridad chilena. Por eso no se pudo hacer, puesto que en la isla no se pueden aplicar las leyes dictadas por el continente por tener realidades diferentes. Este grupo fracasó en el intento de reorganizarse y quedando solamente Juan Tepano, Lázaro Otus y Luis Atán y Leonardo Pacarati. Este segundo grupo tampoco resultó, motivo que las autoridades chilenas no están de acuerdo en la entrega de atribuciones a los pascuenses. En ese entonces en la isla existía un toque de queda y los rapanúes debían recogerse en sus respectivos hogares a las 21 horas. El que infringiera tal disposición era castigado con 2 días de trabajo de los blancos continentales. Si eran reincidentes se les condenaba a 1 mes de trabajo. Esta disposición era solamente para los pascuenses, no para los continentales. Otra disposición era que los animales de la propiedad de los pascuenses no podían traspasar algunos límites del pueblo. Estos límites eran traspasados y los animales eran castigados, encerrados por 1 mes de pan y agua. Se les colocaba una taza de agua y un trozo de pan frente a ellos, y lo que es como lógico que los animales no podían comer esto y se morían. Esta subdisposición duró hasta el 58. Hasta 1953 el trato con los enfermos internados del leproserio el vejatorio. Primero, los hombres eran separados de las mujeres. 2, tenían guardias que vigilaban los 2 pabellones que estaban directamente 200 metros. 3, los guardias supervigilaban a los hombres y que las mujeres por ningún motivo conversaran. 4, las
puertas y las ventanas tenía abarrote y en las noches se cerraban con candado. 5. A cargo del leprosario estaban las monjitas y el padre Sebastián Engle, quien influía en la situación, pues según él era pecado mortal que los enfermeros se juntaran, aunque fueran a conversar. Debido a la injusta justicia de los enfermeros pascuenses, protestaron hasta que al finalmente terminaron. Los pascuenses continuaban bajo un régimen militar y por cualquier motivo eran castigados con azotes como alimentos, que se les daba pan y agua. Se les obligaba a trabajar hasta los blancos, limpiando sus casas, habitaciones, alimentando sus cerdos, plantando verduras, cortando leña, yendo a buscar agua en el volcán 8 a 9 kilómetros del pueblo. Otros trabajadores domésticos. Si el blanco estimaba que necesitaba los servicios del pascuense, podía ordenar que continuara trabajando sin pago alguno por otro mes. Así usaban de los pascuenses. Todos eran vejámenes. Duraba hasta 1966, al dictarse el DL 16.441, en que declaraba la isla de Pascua como departamento de la provincia de Valparaíso. Con esta situación fue manejada políticamente y se produjo una división entre los pascuenses. Es importante analizar el motivo por qué se dictó este decreto en 1966. Resulta que la directora canadiense Ellen Evans Reid, especialista en salud infantil, llegó a la isla con una expedición auspiciada por la OMS y el gobierno canadiense para llevar a cabo detallados estudios de la salud de los habitantes de la isla. Pero antes que se produjera comenzar su trabajo, la doctora Reid y los demás miembros de la expedición se encontraron en medio de una crisis política. Tal relata el libro de la doctora Reid que la isla de Pascua, un mundo lejano, los isleños se habían quejado poco antes de la llegada de la expedición a través de una carta del presidente de Chile, que el gobernador naval no los trataba con dignidad que todo ser humano merece, que no se les permitía viajar libremente ni en el territorio de la isla ni de Chile, que tampoco podían votar en las elecciones chilenas a pesar de ser ciudadanos de la provincia de Valparaíso, que no podían utilizar la radio para dirigirse a su hijo en su propio idioma. La carta mencionaba que los pascuenses eran de sangre polinésica y terminaban pidiendo que el colonialismo debía terminar de tal modo que los pascuenses como continuidad pudiesen cantar, pero sin ser forzados a ello. Pocos días después de escribir la carta, el gobernador de Chile despachó un buque de guerra a la isla, así como comisió nado especial de los infantes de marina para tratar de solucionar la situación imperante. La situación de la isla fue tensa durante algunos días. Inventaron que los isleños hablaron de dispararle al gobernador y a los infantes de marina chilenos, que circulaban con los dedos puestos en los gatillos de los fusiles. Sin embargo, finalmente se restableció la paz. Se eligió como alcalde al líder del grupo demandante, Alfonso Rojas Saoa, profesor de la escuela de la isla, y el comisionado chileno, que prometió intentar la obtención de una nueva constitución para la isla, así como la administración civil. Es interesante comparar que el resultado de la petición de los años 1980, la carta abierta a los años 60. En 1956, después del fallecimiento del profesor Lorenzo Baeza, fue prohibido que los niños pascuenses hablaran su propio idioma dentro del recinto escolar. En 1966 se supo en la isla que en la Oficina de Tierra y Bienes Nacionales de la isla habían sido inscritas todas las tierras en nombre del fisco en 1933. Por motivo dicha inscripción, del grupo de los pascuenses solicitó la audiencia al presidente de la República, don Frei Montalva, a pedirle que su tierra y los pascuenses fueran incluidos dentro de la ley indígena, dictamen a favor de los araucanos en 1885. Esta iniciativa fue aprobada por el presidente Frei, enviándola a la Cámara de Diputados, donde fue rechazada por estimar a la isla que fuese incorporada a la República de Chile el 9 de septiembre de 1888, posterior a la dictación de la ley indígena. Consciente el presidente Frei de la necesidad de los pascuenses, dicta el decreto 16441 de noviembre de 1966. Con la dictación de dicha ley 16.441, la Cámara de Diputados y Senadores acuerdan por unanimidad devolver la tierra a sus dueños, los pascuenses, pero la Corporación de Fomento y Producción se opuso por estimar que las tierras estaban muy erosionadas y que se plantarían árboles y que
una vez recuperada sería devuelta a los pascuenses, promesa que hasta la actualidad no se ha cumplido porque pareciera haber existido intereses particulares de explotar la tierra con fines de lucro. Incluso algunos pascuenses nombrados por las autoridades pertinentes ocupaban cargos administrativos que pretendían desconocer el derecho de sus propios hermanos. Tal era el caso del gobernador actual, Sergio Rapu Aoa, y otros. En 1974 fueron tapadas por el Parque Nacional Rapa Nui todas las aguadas que existían en la orilla del mar, en las cuales bebían agua nuestros vacunos y caballos. Esto ocasionó que los murieron todos y el pueblo Rapa Nui actualmente no posee animales, excepto una persona que está criando animales, corriendo el riesgo de que estos mueran en verano por falta de agua. Este problema a ninguna autoridad le interesa, no ven el daño que les causa, considerando que más del 90% de la población étnica es cesante y que tiene que sobrevivir como pueda. En 1976, Alberto Utus Chávez gestionó una desafectación en la franja del terreno que ocupa el Parque Nacional que fuese entregada a varios pascuenses que no se encuentran con terrenos agrícolas para su subsistencia. Esta prescripción fue aceptada desafectando los lugares solicitados por el gobernador Sergio Rapu Aoa. Entregó dichos terrenos a personas que ya tienen parcelas, quedando sin terrenos que nada tienen. A pesar de los reclamos los pascuenses de que respeten su propiedad, en noviembre de 1979 se dicta el DL 2885, con el cual el fisco gobierno regularizaba los títulos de poseedor de regular de tierra de Isla de Pascua. Con la dictación de dicha ley nuevamente se nos engaña y la situación se torna cada vez más grave, puesto que continuamos pidiendo el justo respeto a nuestros derechos y no un mero título, el cual automáticamente reconoce al fisco como dueño de las tierras de Isla de Pascua. En vista de oposición a nuestra aceptar de este nigrante título de dominio, las autoridades administrativas locales comenzaron a presionar a los pascuenses, especialmente a los que ocupaban cargos fiscales. Si no regularizaban su título de dominio iban a ser despedidos de su trabajo, y los ocupantes que no lo hicieran se les quitaba las tierras, y además algunos isleños fueron engañados porque dicho título de dominio podía avalar las operaciones de préstamo del Banco de Estado para el desarrollo de la isla y la familia. Así más tarde la falsedad fue comprobada. Varios pascuenses que ocupaban terrenos prestados de familiares sacaron títulos de así apropiarse de ellos, y por haber vivido más de 10 años en dichos terrenos, el DL 2885 les daba garantía de apropiarse de ellos. La mayor parte de nosotros, los pascuenses, no hemos sacado títulos para reconocer al fisco como dueño de nuestras propias tierras, cuestión que es parte de la campaña oficialista del gobierno, el cual que organizar juntas de vecinos, codecos, coderes, secretarías de la juventud, secretaría de las mujeres, centros deportivos. En 1976, Alberto Utus Chávez reclama ante las autoridades para que sea retirada la prohibición de que los niños pascuenses hablen su propia lengua en la escuela, y pide la creación de un liceo para la isla para que los pascuenses, al igual que el resto de los chilenos, tengan su educación completa. Por esta justa petición se armó un gran revuelo nacional. Finalmente se retiró la prohibición y al mismo tiempo comenzó a enseñar la lengua Rapa Nui de forma escrita. A pesar de ello, ha sido insuficiente, puesto que esta tarea fue entregada a un continental y no conocía la cultura local. Hay que considerar además que no existe un centro cultural el cual los niños pascuenses puedan entregar su conocimiento de lengua y cultura, que solo mantiene la forma tradicional de padre a hijo, por lo cual a través del tiempo se ha ido transformando. Sigue la iniciativa de la tradición de nuestros abuelos, los cuales actuales pascuenses hicimos y defendemos nuestro atropello, organizando para ello un comité defensor del patrimonio Rapa Nui y el Consejo de Ancianos Rapa Nui. Como primera medida, el Consejo de Ancianos escribió una carta y pidió una entrevista con el subsecretario de Tierras y Bienes Nacionales, don Luis Simón Figueroa, solicitando la modificación del DL 2885 por estimarlo nefasto para los intereses pascuenses. Poniendo los motivos más abajo, anotamos: el señor Rimón Figueroa no hizo nada al respecto, a pesar de la petición que hicimos personalmente y por escrito a visita a la isla en 1980. En 1981 el intendente de Valparaíso, vicealmirante don López Silva, de visita a Rapa Nui. Nuevamente el Consejo de Ancianos solicita a él que hiciera llegar a su señoría, al presidente de la República, don Augusto Pinochet Ugarte, nuestra inconformidad a la dictación del DL 2885 que nos quitaba el derecho a nuestras propiedades ancestrales. Todas estas posiciones cayeron al vacío, pues jamás obtuvimos respuesta y solución
Un año más tarde, a la visita del nuevo intendente de Valparaíso, el vicealmirante Don Luis de los Ríos Echeverría, a quien le hicimos entrega del nuevo escrito con las mismas peticiones, el intendente de los Ríos prometió hablar al presidente Pinochet, pero nunca supimos de nuestra petición. Las cartas. El 20 de mayo de 1982 escribimos una carta directamente al presidente de la República de Chile, don Augusto Pinochet Huerta, solicitando la formación de la comisión tripartita a fin de dar solución a los problemas de la tierra Rapa Nui. Tampoco recibimos respuesta, demostrando que las autoridades en general no tienen ningún interés de solucionar los problemas más que suceden en la isla, ni reconocer ni respetar los derechos naturales o inmanentes de la tenencia territorial de Rapa Nui. Las cartas enviadas a las autoridades chilenas tenían el mismo tenor. Por tal motivo solamente se copiará a la enviada al presidente Pinochet, que dice: estimado señor presidente, nos permitimos con todo respeto a molestar a vuestra atención para comunicarle los problemas que nos afectan. Y día a día habrá más, debido a que ha habido poco interés en solucionar los problemas que la isla hay y que hemos pedido a las autoridades personalmente y por escrito una solución satisfactoria y definitiva, tergiversar y malinterpretar nuestros planteamientos, especialmente la entrega de títulos de dominio y la tenencia de la territorialidad de la isla. En forma prioritaria, los problemas son: 1. La tierra como propiedad privada de los pascuenses. Este es un problema que viene arrastrando desde 1986 y se compiló aún más en 1933, al confundir a bienes nacionales con el concepto de soberanía, el concepto sobre el derecho de soberanía de propiedad privada, al aplicarse a Isla de Pascua el artículo 590 del Código Civil, que dice que toda tierra situada dentro del territorio nacional carece de otro dueño, es tierra fiscal. Lo que Rapa Nui no es el caso, porque en cuanto a los pascuenses somos dueños legítimos de los derechos inmanentes sobre la totalidad de la isla de Pascua desde un tiempo inmemorial, nuestro antepasado, y no es efectivo que Pascua apareciera otro dueño. Por tal motivo, inscripción fiscal no tiene cabida. Para nosotros los pascuenses, esta inscripción es un atropello y una usurpación que trató de legalizar, y aprovechándose en ese tiempo de la buena fe y ignorancia de nuestro pueblo en materia de leyes, que tiene la impresión de haber perdido el derecho sobre nuestra tierra, sin haber tenido conversaciones previas a lo posterior, ni antes ser dictado del DL 288 de 1979. Bajo el artículo 590 fue cometida una gran injusticia con el pueblo pascuense, y actualmente no hay respeto de esta comunidad, siendo tratados muchas veces como extranjeros en nuestra propia tierra, incluso sintiéndose indignados al no tener derecho a ser escuchados. Esta situación se la expusimos personalmente al entonces subsecretario de Tierra y Bienes Nacionales, Luis Simón Figueroa, en 1980. En esta oportunidad no tuvimos ninguna respuesta a nuestra solicitud, que fue con la buena intención que llegara a vuestras manos, lo que no fue así. En vista de esto, durante la visita que hiciera el intendente de la quinta región, Raúl López Silva, el 6 de abril de 1981, hicimos entrega nuevamente de otro escrito en presencia de la comunidad Rapa Nui, solicitando una pronta solución a esta situación el día en que se agrava que más en esta isla lejana, especialmente en lo que refiere al DL 2885 respecto a otorgamiento de títulos de poseedores regulares de dominio de la isla de Pascua. Nos referimos al DL 2885 del 22 de noviembre de 1979. Queremos aclarar dos conceptos para que se produzcan confusión negativa. Primero, el concepto de soberanía y el concepto de propiedad privada. Sin confundir estos dos conceptos, nos permitimos plantear el problema que nos afecta directamente. El pascuense sabe que el chileno y la soberanía de Pascua es chilena por acuerdo de voluntad de 9 de septiembre de 1988. Hasta la fecha, según Atam Mutequena en representación de los jefes tribales y Policarpo Toro en representación del gobierno chileno. Uno de los acuerdos más importantes según nuestra tradición es que el gobierno chileno debe respetar a los jefes Rapa Nui y a su pueblo, conservando su investidura y sus tierras como propiedad privada para siempre. En vista de esto, en una reunión realizada acá en la isla, del subsecretario ministerial de la quinta región de Tierra y Bienes Nacionales, don Marcelo Husarek van der Molen,
Con aproximadamente 100 personas le hicimos entrega de un escrito al que a continuación se detalla para su conocimiento. Para él lo representará las autoridades competentes para una nueva resolución. Decreto de ley 2885 de noviembre de 1979, en donde dice: el ministro de Tierras y Bienes Nacionales establece normas sobre otorgamiento de títulos de dominio y administración de tierras fiscales en Isla de Pascua. Debe decir, establece normas de reconocimiento de las tierras como propiedad del pueblo pascuense de acuerdo a de su uso corporativo. En esta indicación no se debe confundirse este concepto con el concepto de soberanía, considerando, dice, que las características particulares que representa Isla de Pascua, los problemas relacionados a la constitución del dominio, así como el interés turístico de su territorio y necesidad de preservar su valor arqueológico, cultural e histórico, hacen aconsejable dictar normas para ellas especiales distintas a las que se rigen en la administración y disposiciones de bienes del Estado en el resto del país. En la Junta de Gobierno de Chile se han acordado el dictar el siguiente DL 2885, debe decir, en la parte pertinente, no como bienes del Estado, sino como propiedad privada de los pascuenses, título primero, donde dice el otorgamiento de títulos de dominio y de la administración de tierras fiscales, debe decir, de reconocimiento y administración de tierras de pascuenses. Artículo primero, donde dice: facúltese al presidente de la República para otorgar títulos gratuitos de dominio en terrenos fiscales urbanos o rurales de Isla de Pascua, debe decir, facúltese al presidente de la República de Chile para reconocer el derecho privado del pascuense sobre la totalidad de la Isla de Pascua, en parte perteneciente al mismo título, donde dice, podrá también concederse a los chilenos no originarios de la isla siempre que sean hijos o padre o madre nacido en ella, que acrediten domicilio y residencia de 5 años y que ejerzan en esta una profesión o oficio o actividad permanente. Debe decir, podrán concederse a los chilenos no originarios de la Isla de Pascua siempre que sean hijos o padre o madre nacido en la isla. Este último requisito, que tenga profesión o oficio o actividad, es permanentemente es absurdo. El resto de los artículos y disposiciones deberán ser estudiados en la isla por una comisión bipartita, una nombrada por el Consejo de Ancianos y otra por el Gobierno de Chile. A nuestro juicio, el nombramiento de una comisión bipartita de trabajar en la isla, presencia de la comunidad, sería una medida muy importante, ya que aclararía mucho los puntos que no están claros. Debemos reconocer que el espíritu de la DL 288 es bueno y que debería favorecer al pascuense, pero adolece de errores y confusiones y que otros hay que corregir, considerando que ninguna de las autoridades chilenas dio respuesta, que decidimos describir a autoridades morales extranjeras para que intercedieran a nuestro favor ante el presidente chileno. El 20 de mayo de 1983 enviamos carta a los siguientes personas: presidente de Estados Unidos de Norteamérica, don Ronald Reagan, su santidad Juan Pablo II, señor presidente de Francia, François Mitterrand, el secretario general de las Naciones Unidas, don Javier Pérez de Cuellar. Las cartas fueron enviadas a personalidades extranjeras que tenían el mismo tenor que el siguiente: distinguido señor Comité Defensor del Patrimonio e Intereses de Rapa Nui. Y finalmente, este documento molestamos respetuosamente a vuestra atención y solicitamos vuestra atención y intervención como primera autoridad de esta entidad ante el señor presidente de la República de Chile, y exponemos que para su conocimiento el problema aqueja al pueblo pascuense. Hacemos llegar a su señoría nuestro clamor para que llegue a establecer en justicia derechos y expectativas que han sido atropellados, en especial en la tenencia de la tierra como propiedad privada pascuense, sin confundir el concepto de soberanía. Atropello de índole cultural, olvidando a los pascuenses. Somos un grupo de raza con cultura e idiosincrasia diferente al chileno continental. Tales debemos tener injerencia en el manejo de los asuntos locales, como lo dice parte de la pertenencia al acuerdo de voluntades de el 9 de septiembre de 1988. Dicho acuerdo de voluntades, Chile, por medio de Policarpo Toro, se comprometió a respetar
nuestra tierra como propiedad privada pascuense trae progreso, trabajo, un buque anual de abastecimiento y ser vigilante de la soberanía y educación tanto digno a los habitantes de la isla. De dicho acuerdo no se ha cumplido la mayoría, solamente hemos sido tramitados sin que esta promesa más de 90 años se realizara, y desde hace 70 años que este pueblo ha reclamado su derecho. Debido al exceso de reclamos, en 1914 fue reportado un pascuense en Chile continental que, según las autoridades en ese tiempo, era causante del desorden. Esa persona falleció a los pocos días por motivos que hasta hoy desconocemos. En 1964, debido a los reclamos de nuestro derecho de sufragio electoral y que fuésemos reconocidos como chilenos, el gobierno de Chile en ese tiempo envió tropas para callarnos, y a pesar de nuestras peticiones continuaron. Últimamente hicimos entrega al documento a las autoridades entrevistándonos con alguna de ellas. El subsecretario de Bienes Nacionales, don Luis Simeón Figueroa, en 1980, el vicealmirante López Raúl Silva a 1981, el vicealmirante don Luis de los Ríos Echeverría en enero de 1983, el señor presidente de la República don Augusto Pinochet Huerta en 1982. A todas estas peticiones no hemos obtenido respuesta. El año de 1982 las autoridades locales prohibieron el uso de nuestra lengua rapanui en reuniones vecinales. Imponentes ante estas injusticias de las autoridades, decidimos escribirle a usted con la esperanza de que ser escuchado, conociendo el espíritu de la justicia. Anima a la señoría, ha prestado ayuda económica, asesoría técnica en muchos países y no contamos con medios económicos para viajar, entrevistarnos con usted y otras autoridades. Que solicitamos que su señoría asigne a una persona que se contacte con este comité acá en Isla de Pascua para que ponga el problema que nos aquejan a interceder con el presidente señor Augusto Pinochet Ugarte, que su señoría tome ciertas medidas de protección de seguridad a nuestro pueblo por posibles represalias por parte de alguna autoridad de nuestro país. Rogamos a su señoría disculpar por el atrevimiento de dirigirle esta petición en confianza de vernos favorecidos ante la intervención. Les saludamos muy atentamente. O sea, adjunta firmantes. Mataveri y el patrimonio arqueológico. En 1982 el gobernador provincial de la isla de Pascua, Ariel González Cornejo, prohíbe a los pascuenses hablar nuestra propia lengua con reuniones políticas pública y una serie de prohibiciones en las cuales el Consejo de Ancianos reclamó públicamente a través de la revista El Domingo, el diario El Mercurio de Santiago y otros diarios del país. El mismo gobernador que en el mismo año, conjuntamente con el actual gobernador del provincial don Sergio Rapu Ahoa, autorizaba que fuesen abiertos los ajus y los altares antiguos en donde nuestros antepasados enterraron a sus muertos por un grupo de estudiantes norteamericanos, por el cual el Consejo también reclamó. Se ha destruido sin contemplaciones reliquias arqueológicas para abrir caminos, en consecuencia en que en la isla no necesitamos más caminos ya que hay muchos. Con nuestras quejas y reclamos es muy posible que haya pensado el presidente de la República de Chile que sería una buena medida nombrar al gobernador pascuense y que fuese asignado en el cargo don Sergio Rapu, con tal mala suerte que para los pascuenses que esta persona no era el más indicado para cautelar los intereses del pueblo rapanui, puesto que es un anti-Rapanui. Durante los últimos 4 años que lleva en este cargo no ha hecho nada a favor de la comunidad, solamente a beneficio para él y sus propios familiares. En 1985, un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Chile, en el cual este último seguía parte de la isla para ampliar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Mataveri sin consultar o conservar previamente con los pascuenses. El malestar de los pascuenses que protestaron en medio de la difusión nacional no fue considerado. En septiembre de 1986, los pascuenses presentaron una petición ante el conservador de bienes raíces haciendo uso de derechos ancestrales para inscribir el terreno nombre de Juan Chávez Ahoa, el cual fue rechazado por el conservador por estimar que existe otro procedimiento de inscripción de acuerdo al DL 2885 del Estado de Chile. Juan Chávez Ahoa reclamó ante el juez de letra del juzgado de causa el número 512, el cual fue acogido por primera instancia a favor de Juan Chávez Ahoa. Actualmente en esta causa se encuentra Corte de Apelaciones de Valparaíso. En el punto 9 del fallo de primera instancia dice que actualmente el punto 9 que de acuerdo con lo expuesto, en la solicitud de inscripción del recurrente se adviene al orden jurídico interno de la nación chilena y se encuentra encuadrada dentro del preceptuado por el artículo 101 de relación al artículo 58 del reglamento del registro conservatorio de bienes raíces, y teniendo además en cuenta las facultades que conceden el artículo 11 y 12 de la ley 16.441. Resuelvo. Ha solicitado en
el señor conservador de bienes raíces del departamento de Isla de Pascua deberá acoger la tramitación de la solicitud de inscripción de bienes raíces individualizados en autos y debiéndose efectuar en las publicaciones de rigor en medio de tres avisos transmitidos a través de la Televisión Nacional de Isla de Pascua y de un cartel fijado en la oficina del conservador durante 15 días o al menos. El funcionario ante eludido deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto de ley 1939 de 1973. 7. Debiendo oficiar a la Dirección de Tierra y Bienes Nacionales del Ministerio de Bienes Nacionales para fines allí señalados, con el informe favorable de dicha repartición, si no informare dentro del plazo de 30 días que señala el artículo 10 del decreto 1939, procederá el señor conservador a practicar la inscripción requerida siempre que hubiere dado cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del artículo 58 del reglamento antes citado. Primero tosí. Entrégase la vista expedientes de posesión efectiva a don Niconoro Mayuru Manujeuroa y otros. Segundo tosí. Rendía información perpetua memoria. Al tercero tosí. Acompañó así documentos. Cuarto tosí. Téngase presente. Notifique y archívese en su oportunidad dictado por don Juana Janzana Salazar, juez de letrado titular. Certifica que presente es copia fiel original. Angaroa, 6 de noviembre de 1986. Fernando Pedro Riroroco, Atam, secretario subrogante. Por fin, en el año 1987 se crea el Liceo de Isla de Pascua, dando de esta forma la oportunidad a todos los hijos de esta tierra tengan futuro y secundario, y con este procedimiento de beca para continuar los estudios en el continente, las cuales eran limitadas para los niños con mejor rendimiento. Por otra parte, algunos padres no aceptaban dichas becas por el temor de ver alejar a sus niños pequeños a lugares que nunca conocieron y la forma de la vida totalmente diferente en nuestra isla. Ahora, en septiembre de 1987, ha llegado otro grupo de arqueólogos y están excavando con autorización del gobernador Rapu sin el consentimiento del pueblo Rapa Nui. Estos arqueólogos continúan saqueando antiguas reliquias de la isla con la que anuencia del gobernador pascuense que acepta que se continúen destruyendo los sitios arqueológicos de Pascua. En abril del presente año, el presidente Pinochet declara el diario El Tiempo en Madrid, España, perteneciente ofende al pueblo pascuense. Con tal motivo, el Consejo Anciano Rapanui publica una carta en la que la revista Análisis de Santiago, Chile, cuyo tenor es el señor Juan Pablo Cárdenas, director de la revista Análisis Santiago, señor director del Consejo de Fe Rapanui y Isla de Pascua, molesta vuestra atención para solicitar que tenga a dar un espacio en la revista que dignamente dirige para que sea publicado el siguiente artículo. 1. En el mes de abril, en dicho año curso, el general Augusto Pinochet Ugarte, declaración del diario El Tiempo de Madrid, España, y en su parte perteneciente ofende al pueblo por medio de su revista, queremos aclarar que sus palabras, pues no hacerlo, debe ser interpretado como una aceptación de lo firmado por el general. 2. En cuanto el periodista pregunta al general Pinochet, usted, señor presidente, usted firmó un importante acuerdo con Estados Unidos, permite a los americanos agrandar el aeropuerto internacional de Mataveri en Isla de Pascua para prever un aterrizaje de emergencia de una nave espacial. El resultado es que un número de habitantes de la isla quieren reaccionar con fin de resguardar su integridad. ¿Qué se me puede decir sobre esto? El general responde, la hora ya está adelantada y ese tratado ha permitido establecer un sistema positivo de cooperación espacial entre nuestros dos países. Permite que figure entre los proyectos de mayor importancia o interés, asegurando un intercambio tecnológico real en el campo espacial. En lo que se refiere al descontento de algunos habitantes, lo encuentro injustificado. Siempre se están quejando por algo. Les mandamos ayuda, les enviamos 2 veces al año un gran barco lleno de comida. Antes de nuestra llegada allí había lepra. Hemos tomado grandes medidas sanitarias, comprando a Estados Unidos un hospital completo, ya construido. Es típico de los pueblos rústicos que hablan y siempre buscan atacar a las pequeñeces. Muy dolido está el pueblo pascuense con las palabras ofensivas del presidente de Chile respecto a la minoría étnica Rapanui. Este consejo de jefes tiene el deber de declarar lo siguiente. ¿Quién informó al general Pinochet de que se enviaba a Pascua a un pueblo rústico como él nos trata un barco cargado de comida 2 veces al año como ayuda?
Lo cierto es que los pascuenses deben viajar a vía aérea 2 veces al año y allí comprar mercaderías. Posteriormente serán vendidas a la comunidad pascuense a precios inalcanzables. Debido a los altos precios de los fletes en los barcos contratados por los comerciantes para tal objeto, el IVA que también se nos aplica, lo que agrava más aún la supervivencia de la población. Como ejemplo, diremos que en el continente el kilo de pan vale 100 pesos, aquí en la isla 300. Con respecto a lo que dice el general, que cuando había lepra en la isla, para vuestro conocimiento, el leproso que llegó a la isla fue un hombre haitiano, un nombre Esteban, que lo trajo el capitán Policarpo Torres en el transporte Angamos el 9 de septiembre de 1888. En cualquier libro se le abre la isla. No aparece nada sobre la lepra antes de 1914. Cuando el entrevistado se refiere al hospital que existe en la isla, este es producto de la soberanía que le corresponde al gobierno de Chile. 4. Esta es nuestra respuesta al general don Augusto Pinochet, que no hablábamos y hablamos por el pueblo rústico, que jamás hemos mendigado comida a ningún gobierno, solo hemos exigido el reconocimiento de nuestros derechos ancestrales inalienables y territorio de la isla, usurpados por el fisco en 1933. 5. Nunca un presidente de Chile se había referido a minoría étnica rapanui en forma tan despectiva. Creemos no merecer ese trato injustificado, que siempre nos estamos quejando, puesto que jamás se ha considerado al Pascua Pascuense único dueño de sus tierras para cualquier medida que estaban tomar respecto a ella. Fernando Marcelo Punt Gil, secretario del Consejo, y Alberto Buto Chávez, presidente del Consejo. El gobernador Rapu ha cambiado el nombre, el significado real de lo que demuestra Isla de Pascua. Nuestra isla de Pascua. En cuanto a la denominación, por ejemplo, antes de él que ocupara ese cargo, siempre hablará de la cultura Rapanui. Ahora se cuenta sin consultar a nadie, a cambio de la cultura chilena oceánica. Otra cosa, antes hablaba de la posesión chilena, ahora habla del territorio chileno, desconociendo nuestra calidad de polinésico. En buenas cuentas, este gobernador está cuidando la seguridad de su estada en el cargo y no le interesa estándar de vida a sus propios hermanos pascuenses, ni el derecho de sus propios hermanos rapanúes, ni sus derechos, ni determinación de rapanui o pascuense, de esta minoría étnica que pasa a llamarse como cualquier otro lugar de Chile, sin tradición ni cultura, que el progreso llegue a la isla. Pero los pascuenses sabemos que este deseo es por su interés personal y familiar. Con el último viaje del presidente Pinochet, el gobernador Rapu ha obligado a los pocos empleados públicos pascuenses y continuar a ser acto de presencia de su esposa e hijo a recibir presidente de la República, don Augusto Pinochet. Según Sergio Rapu Ahoa, no se cumpliría esta disposición, de empleado público pagaría las consecuencias de ser despedido de su trabajo. Isla de Pascua, octubre de 1987. Soluciones a problemas del pueblo Rapanui o pascuense. La mayor parte de los problemas que aparecen en este documento y las siguientes son las soluciones a ello. Que el gobierno chileno reconozca y respete la territorialidad de la isla, propiedad privada de los pascuenses, sin desconocer la soberanía, que debe ser ejercida en forma efectiva y no como lo ha hecho estos 99 años. Segundo, que el gobierno reconozca la autoridad de los jefes y las decisiones de esta entidad que tome concerniente a la isla de Pascua de la comunidad, que cumpla con la soberanía de la isla y trayendo abastecimiento y otras necesidades para que sus habitantes, tal como lo hace la Antártida y otros pueblos de los canales del sur. Que la educación en la isla de Pascua sea la misma que la forma del resto del continente. Que la creación de centro cultural subvencionado por el Estado a cargo del Consejo Anciano, con el fin de crear material necesario para la enseñanza oral escrita en nuestra lengua y cultura general, que actualmente hay preocupación. 6. Creación de fuentes de trabajo en la isla que no cuenten con industria. El turismo es escaso y solamente los que tienen oportunidad de acuerdo con el sistema actual que ganan con ello. La solución sería que los pascuenses fuesen contratados como miembros de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, evitando así traer personas del continente y dando así para ello a los isleños. 7. La autoridad administrativa de la isla de la Sila siempre ha sido nombrada el continente sin considerar la realidad que vivimos en la isla. Por ende, dichas autoridades deben ser elegidas por el pueblo Rapanui. Que se lleve un estricto control de las autorizaciones
emanada de las autoridades continentales respecto a las excavaciones efectuadas en los sitios arqueológicos. 9. Que las actividades de Isla de Pascua sean reguladas por los convenios de el número 107 de 1957 y 1987 de la OIT, estipulando para todas las minorías étnicas. Y eso es todo. Muchas gracias.